lo que vimos en la clase pasada era el concepto de matriz. ¿Sí? ¿Qué era más o menos un concepto de matriz? ¿Lo que recuerdan? Un conjunto de orden coordenada. ¿Ya? Un conjunto o un arreglo, ¿no es cierto? ¿Sí? Un arreglo de números, ¿no es cierto? Era parecido, incluso dijimos algo que nosotros quizás usamos harto, que era el Excel, ¿no es cierto? ¿Sí? Estaba compuesta por columna y fila. Exactamente. Las filas de, ¿cómo son? Horizontales, ¿no es cierto? Y verticales la columna. Perfecto. Muy bien, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esa era una matriz, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cuántas filas tenía esa matriz? Tres y 4 columnas. Y nosotros, ¿cómo la indicamos? Perdón, 3 por 3. ¿Y nosotros cómo lo indicamos acá? 3 por 3, ¿no es cierto? 3 por 3, donde el primer numerito tiene que ver con las filas, esta es la cantidad de filas, y esta era la cantidad de columnas. Si queríamos ver un elemento que está acá, eso lo podíamos denotar como tipo coordenada, ¿no es cierto? ¿Sí? Si la matriz era A, usábamos A minúscula, si era B, B minúscula, y le poníamos unos subíndices. ¿Y qué subíndice le poníamos? IJ. IJ, pero ese IJ, ¿qué significa? La ubicación del... Para este elemento, ¿cuánto sería entonces la 2, 3 filas. 2, 3, perfecto. ¿No es cierto? ¿Sí? Porque está en la fila 2, columna 3. ¿Ya? Entonces así podemos ir llamando también elemento a elemento de la matriz. ¿Sí? Eso era muy parecido cuando uno usaba el Excel, ¿no es cierto? Simplemente que en el Excel son números y letras, y uno dice la B2, ¿no es cierto? Sería, o C2 en este caso, ¿no es cierto? Sería en Excel. ¿Sí? Pero en vez de llamarlo así, ¿no es cierto? Esa es la notación que vamos a utilizar. ¿Ya? Y mostramos algunos tipos de matrices, que por ejemplo estaba la matriz de identidad. ¿Sí? ¿Qué es lo que era la matriz de identidad? Exactamente, ¿cierto? Una matriz de identidad son, por ejemplo, si fuera de 3 por 3, sería de esta forma. ¿Sí? Tiene que ser cuadrada. Cuando digo cuadrada, ¿a qué se refiere eso? La misma fila de columnas. Muy bien, excelente. La misma cantidad de filas y columnas eran ¿sí? Nosotros vamos generalmente a trabajar con matrices cuadradas. ¿Sí? La mayoría de las veces, ¿ya? A veces vamos a tener rectangulares, ¿ya? ¿Ya? Entonces, en este caso, la matriz diagonal, la característica es que los elementos de la diagonal son puro 1. ¿Ya? Y este es como el 1 en la matriz, ¿no? Porque si es un 1, entonces cualquier matriz que se multiplique por el i, que es lo mismo, que sería el neutro multiplicativo de la suma, que vamos a ver ahora operación. ¿Ya? Y otra matriz también es importante, era la matriz nula, que se simbolizaba con una O, que es una matriz con puros ceros. Bueno, y esta es la identidad, matriz nula. ¿Sí? Es una buena matemática que los nombres no son, ¿cierto? Loglito, no sé cuántito, son súper así asertivos con lo que va. Y otras matrices también, bueno, tenemos otros tipos de matrices y otras que son importantes son las triangulares. ¿Se acuerdan de las triangulares, no? Superior e inferior, ¿no es cierto? Sí. Por ejemplo, una triangular superior. ¿Cuál es la característica que tiene? La diagonal eran por 1. No necesariamente, podría ser cualquiera. Las diagonales no importan. No importa, ¿no es cierto? Los números están en el triángulo. Y arriba tampoco no importan los números. ¿Sí? Lo que importa es que abajo está, hay puros ceros. ¿No es cierto? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, 1, 2, 3, 0. ¿Dónde está saltado? 0, 4, 5. No creo que no voy a escribir ahí. Y donde la ¿sí? Entonces dijimos 1, 2, 3,
0, 4, 5, 0, 0, 6, ¿cierto? Ah, 6. Entonces, lo que importa es que la triangular de arriba están los numeritos que me interesan. ¿Sí? Y nosotros vamos a trabajar con altas matrices triangulares superior o inferior. ¿Sí? Y así vamos a trabajar con triangulares Por eso la superiores. identidad de la otra la colocaste. Pero de esa forma Sí, la identidad tiene puro 1 en la diagonal. en la diagonal. Y todo lo demás es puro 0. Ya. ¿Sí? En cambio acá, sobre la diagonal, hay puros números, incluso pueden ser ceros también, ¿sí? Pueden ser 0, pero lo que interesa es que abajo sean puros 0. ¿Ya? O sea, de hecho, también hay otras matrices que se llaman diagonales, que acá en vez de 1 puede tener cualquier número, ¿sí? Que vamos a usar al final del curso. ¿Ya? Eso, vamos siempre, ojalá, tratar de llegar a esas matrices diagonales, pero es súper difícil de llegar porque tiene que cumplir las condiciones de la matriz. ¿Ya? Porque lo que vamos a ver más adelante es, por ejemplo, que esta matriz que está llena, ¿ya? Es muy similar a una triangular. O sea, se hacen algunas operaciones y, se va a hacer similar a una matriz triangular. Y esta triangular es mucho más fácil de trabajar. ¿Sí? Ahí vamos a ver incluso con la operación y todo eso. Acá igual puede ser triangular. Esta también puede ser triangular, exactamente. ¿Sí? ¿Ya? Nosotros lo que pasa es que en realidad no habíamos visto las triangulares, pero aparte de esa propiedad, ¿hay alguna especial que vamos a ver? Sí, o sea, más bien el nombre, triangular superior y triangular inferior. La triangular inferior al revés. Abajo hay puros números y arriba es 0. ¿Ya? ¿Ya? Esas matrices vamos a trabajar. Vimos también el concepto de transpuesta, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué es lo que era la transpuesta? Ya sabe, Como el espejo, Ya, como un espejo, ¿cierto? Por ejemplo, si yo hago A transpuesta, esa misma matriz, ¿cuál es transpuesta esa matriz? en la columna tendría que ir 1, 2, 3. Primera columna, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, justo estoy en el borde, 5, 6, ¿ya? ¿Y allá? 7, 8, 9. 7, 8 y 9, ¿cierto? La primera fila es la primera columna, la segunda fila es la segunda columna, la tercera fila la cuarta columna, ¿no es cierto? Esa es la transpuesta de una matriz, ¿ya? O si quieren, la primera columna es la primera fila, ¿no es cierto? O sea, como ustedes quieran usar, ¿sí? Entonces cambian filas por columna, ¿ya? Esa es la transpuesta. ¿Ya? Y con este concepto de transpuesta nacían dos conceptos, que era de matriz simétrica y antisimétrica. Después lo que terminó. ¿Cuándo una matriz era simétrica? Cuando queda igual que la primera. Que la transpuesta. ¿Sí? Cuando A era igual a la transpuesta. ¿Sí? Por ejemplo, ¿estas matrices son simétricas? Sí, ¿Sí? sí, porque son todas que- O sea, tienen el mismo orden. Sí. ¿Sí? ¿Pero son iguales o no? No. Pueden que ser iguales elemento a elemento. O sea, acá el A sub 2 con este tienen que ser iguales. ¿Son iguales? No. ¿Sí? Entonces ya no son simétricas. ¿Sí? De hecho, ¿qué me podría dar una matriz simétrica? Una de 3 por 3. Voy a rayar acá. ¿Qué me podría dar una matriz simétrica? 9, ¿ya? Hay que rayar abajo. Todo perfecto. Una matriz simétrica. A igual a 9, 6, 6, 4, 4, ¿ya? 6, 6, 7, 7, 8. 8. Póngale un menos ahí. ¿Ya? ¿Qué más? 4, Menos 8, menos 8 0. y 0. Perfecto. Esa matriz es simétrica. Si yo la transpongo, me queda igual que la transpuesta. ¿Sí? Y recuerden que en la diagonal puede ir cualquier número. ¿Sí? Pero de ahí, si lo miro de acá hacia acá, es como un espejo, ¿cierto? Estos dos tienen que ser iguales, esos dos tienen que ser iguales, esos dos tienen que ser iguales. ¿Sí?
Repito, la diagonal da exactamente lo mismo lo que ponga. Lo que tengo que hacer espejo es así. Ahí y ahí. ¿Ya? Es una matriz simétrica. ¿Y la antisimétrica? ¿Me podría dar una antisimétrica? ¿Qué me podría indicar una matriz antisimétrica? ¿Cuándo era antisimétrica? Cuando la diagonal era 0. Ya, pero la propiedad era que A igual a menos A transpuesta, ¿no es cierto? Ya. Pero dijimos que la característica, para que sea antisimétrica, que la diagonal tiene que ser 0, perfecto. ¿Sí? Tiene que ser 0. ¿Sí? Porque la única forma que un número positivo y negativo tengan el mismo signo, ¿cierto? Que tienen que ser iguales. ¿Sí? 0 y menos 0 es la única forma. ¿Ya? Porque esto no cambia. Aunque yo lo transponga, no cambia la diagonal. ¿Ya? Ya. Y, por ejemplo, si acá yo pongo 2, menos 3 y 4. Yo media. No sé cómo ordenar. Ponerlo acá. 2, menos 3, 4, 0, ¿no es cierto? Y acá se ya, está más ordenadita. ¿Ya? Igual que la simétrica, yo puedo construir arriba, ¿sí? Y con eso debería construir acá abajo. El signo cambió. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería acá? Menos 2. Menos 2, perfecto. Acá abajo, 3 Menos 4. y menos 4. Perfecto. Y esa es una matriz antisimétrica. ¿Sí? Nuevamente, la diagonal ahora. La diagonal son puros ceros siempre, en la antisimétrica, pero acá es como nuevamente de espejo, pero ¿cómo se llama? El inverso aditivo. ¿Sí? 2 menos 2, menos 3, 3, 4 menos 4. ¿Sí? Esa matriz al transponerla me da menos A transpuesta. Entonces esa más o menos era la característica de esa matriz. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Sí? Esos son algunos nombres que hemos puesto, ¿no es cierto? Y más adelante vamos a ir trabajando con esta matriz, sobre todo, no tanto con la antisimétrica, sí con la simétrica. ¿Sí? La matriz simétrica tiene muchas propiedades que son bastante buenas. ¿Ya? Entonces, vamos a ver las operaciones de matrices. ¿Sí? Primera operación, vamos a ver la suma. ¿Sí? Cómo se suman dos matrices. Una segunda operación que va a ser la multiplicación por escalar. ¿Qué significa esto? Yo tengo una matriz y esa la multiplico por un número. ¿Sí? El escalar es un número. ¿Ya? Esas dos van a ser relativamente fáciles. ¿Sí? Van a ser triviales. Y una tercera operación, multiplicación de matriz con matriz. ¿Ya? Y esa es un poquito más complicada, digamos, en concepto, pero en realidad espero que no sea tan complejo. Ya. Cuando yo tengo una matriz, tengo dos matrices, las sumo, me da nuevamente una matriz, ¿sí? Donde cada uno de sus coeficientes, S y J, se calcula de esa forma. ¿Alguien puede entender qué quiere decir esa notación? Que cada posición de la matriz se va sumando. Exactamente, ¿no es cierto? Porque tienen los mismos índices, ¿no es cierto? Se suman elemento a elemento. ¿Sí? ¿Ya? Una cosa importante, que si la matriz A es de 3 por 4, la B tiene que ser de 3 por 4. O sea, las dos tienen que tener el mismo orden. ¿Ya? Ambas matrices tienen que tener el mismo orden. ¿Ya? Eso es importante. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, vamos a poner una matriz de 3 por 2. ¿Quién me puede dar una matriz de 3 por 2? 1, 4. ¿Por fila? Sí. 1, 4. 1, 4. 3, 6. 3, 6. Y 2, 5. 2, 5. ¿Ya? Esta matriz es de 3 por 2. ¿Sí? Porque tiene 3 filas y 2 columnas.
¿qué me puede dar otra matriz de tal forma que yo pueda sumarla? ¿De qué orden debería ser? 3 por 2, el mismo orden. Si es de otro orden no se puede hacer la suma. ¿Ya? Entonces, fíjense que acá hay una diferencia ya con los números, ¿sí? Porque los números, yo pesco dos números cualquiera y siempre los puedo sumar, ¿sí? Pero en las matrices no siempre se puede hacer la suma, tiene que ser matriz del mismo orden. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué me puede dar otra matriz? Menos 3. Menos 3, ¿me gustó eso con números negativos? 6. Menos 3, 6. 6, Menos 5. menos 5, 8. 8, 7. 7, Menos 4. menos 4. ¿Ya? Y también es de 3 por 2. Lo vamos a marcar cray, que tienen que tener el mismo orden. ¿Ya? Eso es importante. Entonces tengo esas dos matrices y yo voy a calcular ahora su suma. A más B. La suma es cerrada. ¿Qué quiere decir que es cerrada cuando digo que la suma, la multiplicación es cerrada? Que si sumo dos elementos, ¿sí?, de 2 por 3, el resultado sigue siendo de 2 por 3. ¿Ya? En este caso era 3 por 2. 3 por 2. ¿Ya? Entonces mi resultado, ya. Y su compañero dijo más o menos cómo se hacía la suma, a ver si eso se entendía. ¿Cuál sería el primer elemento acá? Menos 2. Menos 2. Menos 2. ¿Cómo lo obtuvieron? El 1 y el menos 3, ¿no es cierto? Ya. ¿Y acá? 10, ¿no es cierto? 10, claro. El 4 con el 4, o sea, Sí. A sub 1, 2 con el B 1, 2. ¿Sí? Lo mismo índice. ¿Sí? Entonces sería 10. Muy bien. Después, menos 2, perfecto. 14. Muy bien. 9 y 1. ¿Todo claro? ¿Sí? Y entonces yo le dije que iba a ser más o menos fácil la suma de matrices. ¿Sí? Pues así se suman las matrices. Y ojo que tienen la misma propiedad que los números reales. Las matrices son conmutativas, o sea, si yo hago B más A, da exactamente lo mismo. ¿Sí? Son asociativas, ¿sí? O sea, si tengo 3 matrices, tengo que sumarlas, puedo sumar las 2 primero y después la tercera, puedo sumar las 2 últimas y después la primera, ¿sí? Asociativa. Tiene elemento neutro. ¿Cuál es el elemento neutro? La matriz nula. ¿Sí? ¿Qué significa tener neutro? Que no le hace nada al operarlo, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo una matriz y le sumo la nula, queda exactamente la misma matriz. ¿Sí? Y ¿cómo se llama? Y tiene inverso aditivo, ¿sí? Que el inverso aditivo de esto es ponerle acá 1 sin número, ¿sí? Porque al sumarse da la matriz nula. Cansado del nombre. ¿Ya? ¿Se entiende? Ya. La otra que también es fácil, ¿sí?, es la multiplicación por escala. ¿Sí? Yo considero por tipo matriz 3, 5, 7, menos 3, 8 y 1. ¿Ya? Y esta matriz yo la multiplico por un escalar, por un número cualquiera. ¿Sí? Por ejemplo, 3A. ¿Sí? ¿Y cómo se hace esta multiplicación por escalar? En realidad esta escalar multiplica a cada elemento de esta matriz. ¿Sí? También es fácil, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto me quedaría? 9, 15, 21, menos 9, 24 y 3. Y ahí tenemos la multiplicación por escala, que también la vamos a ocupar bastante. Y ahora vamos a ver, ¿cómo se llama?, estas operaciones que son entre matrices, ¿ya? Y puedo ver una operación que son más complicadas, pero se puede simplificar mediante, se llaman operaciones elementales.
¿ya? Pero son puras multiplicaciones matrices, suma, pero la vamos a simplificar con un cálculo de algebraico un poquito más. Acá, ¿qué propiedad tiene la multiplicación por escalar? Es asociativo, tanto entre matrices con escalares o escalares con matrices, ¿ya? Tanto para la suma como la multiplicación, ¿sí? Entonces es asociativo. O sea, yo puedo multiplicar el 3 por A o A por 3, ¿sí? O si tengo dos números, multiplico por un número y después por el otro número, ¿sí? Más o menos lógico, ¿ya? Así que también es fácil esa multiplicación. Y acá viene la complicada, ya empiezo ahí con un texto más engorroso, ¿no es cierto? Sí, de hecho tenía más, el apunte tenía más texto y luego saqué algunas cosas nomás, ¿ya? ¿Qué es la multiplicación de matriz? ¿Ya? Y de hecho me voy a ir a recalcar una propiedad en sí, que esta que está acá. Esta, la que está media. La multiplicación no es conmutativa, ¿ya? Quiero hacer énfasis en eso. O sea, A por B no es lo mismo que B por A, ¿ya? Y eso va a ser súper importante, sobre todo cuando resolvamos un sistema de ecuaciones, ¿sí? Por ejemplo, ¿por qué hago ese hincapié? Porque yo cuando tengo 2x, ¿sí?, igual a 3, ¿cierto? Como ecuación en los numeritos es lo mismo decir x por 2 igual a 3, ¿no es cierto? ¿Sí? En cambio acá cuando yo tenga ax igual a b, no es lo mismo que x por a igual a b, ¿sí? Porque ya acá estas dos no son iguales, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando resolvamos ecuaciones vamos a decir, estoy multiplicando por la derecha o por la izquierda, ¿ya? De hecho tampoco vamos a tener la división de matrices, no existe la división de matrices, ¿sí? Vamos a conocer el concepto de inversa, como ayudar a solucionar mi sistema de ecuaciones, ¿ya? Entonces, eso es súper importante, no es conmutativa. Miren, ahí la destacan harto. ¿Ya? Incluso yo una estrellita. Importante. ¿Ya? ¿Cómo cuando yo multiplico una matriz? ¿Ya? Voy a pegar acá. C, una matriz C. Que es igual a A por B, ¿sí? Multiplicación de matrices. Y esta es de N por P, por ejemplo, el orden. ¿Ya? La otra matriz tiene que ser de orden P por cualquier cosa. O sea, ¿qué estoy diciendo acá? Que las columnas de A con las filas de B tienen que coincidir. Eso es lo que tienen que cumplir. ¿Ya? Ese es el único requisito. Entonces, no tampoco puedo multiplicar matrices con matrices como yo quiera, sino la cantidad de filas, o sea, de columnas de la primera, ¿sí? Porque tiene que coincidir con la cantidad de filas de la segunda. De hecho, fíjense que si todos estos números son distintos, ya al hacer B por A, ya no se puede poner el orden. ¿Sí? Porque si hago B por A es porque esta tendría que coincidir con esta, ¿no es cierto? Y yo estoy diciendo que son distintas, ¿no es cierto? Entonces no coincide. ¿Ya? Entonces al tiro se puede ver que no es conmutativo, ¿sí? Básicamente incluso por el orden, ¿ya? De hecho, si los órdenes son iguales no va a dar tampoco lo mismo, ¿ya? Excepto en algunas matrices, ¿sí? Hay algunas matrices que sí son conmutativas, pero no son todas, ¿sí? Bien. ¿Y cómo se calcula esta multiplicación de matrices? Tal como dice ahí, ¿sí? Está súper clarito ahí con esa simbología, ¿cierto? ¿Entienden o no? ¿Sí? Dice que la sumatoria de K igual 1 de los A sub K por los B sub. Vean, ¿qué me da una matriz de 2 por 3? ¿No se peleen? ¿Una sola? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5, 6. 4, 5, 6. ¿Por qué matriz yo debería multiplicarla? Esta es 2 por 3.
¿De 3? Por 2. ¿Y 3 por 4 puede ser o no? Por 5, por 6. También, 3 por cualquier cosa, ¿cierto? ¿Sí? ¿Ya? Entonces tiene que tener ahora, ¿cuántas filas? 3. Y columna, pongámosle 4. 3 por 4. Entonces lo que importa es que las columnas y filas de acá coinciden. ¿Sí? Con eso yo puedo hacer la multiplicación. Ya. ¿Y quién me da esa matriz de 3 por 4? ¿Ya? ¿Cuál es? 4. ¿Cuánto más? 3 por 4. 4, 1, 2, 3, menos 1, 5, 6, 7, 8, 0, 0, 1. Ahí, ¿no es cierto? Ya. Y ahora viene cómo se multiplica. Lo que está diciendo ahí, yo tengo que hacer una sumatoria, es básicamente que yo tengo que multiplicar fila por columna. Por eso tiene que tener ese orden. ¿Sí? Pero ¿cómo multiplico fila por columna? Se multiplica elemento a elemento, ¿cierto? Y se suma. O sea, 1 por 4, más 2 por menos 1, y más 3 por 8. Y ahí tengo recién el primer elemento. ¿Sí? Fíjense, fila 1, columna 1, tengo el 1, 1. ¿Sí? Y puede hacer fila 1, columna 2, el 1, 2. ¿Ya? Ahora, ¿de qué orden va a ser la resultante? Justamente de estos que sobran acá. Tiene que tener 2 filas y 4 columnas. ¿Ya? Entonces esta matriz se va a quedar por acá. Va a ser de 2 por 4. ¿Ya? 2 por 4. Claro. Entonces, y ahora hay que hacer más cálculos. O sea, lo tedioso ahora, sí, también va a ser que hay que multiplicar mucho, sumar mucho, ¿cierto? Eso quizá. Esto lo estamos haciendo elemento a elemento. ¿Sí? En realidad, cuando si uno trabaja computacionalmente, eso lo hace todo al mismo tiempo. ¿Sí? Por eso se llama, yo trabajo de forma matricial. ¿Sí? O sea, yo puedo multiplicar esto, entonces multiplica con todo esto y hace el tiro en la matriz, porque lo hace todo al mismo tiempo. Nosotros obviamente lo estamos haciendo uno a uno para entender cómo es la situación. ¿Ya? Profesor, ahí tiene que ser 4, ¿pueden ser más columnas? Sí, puede ser acá cualquiera, acá también cualquiera. ¿Sí? Lo único que tiene que decir es lo del medio. Exactamente. ¿Ya? Ya, entonces el primer resultado era 4. Menos 2 serían 2, ¿no es cierto? Y 3 por 8 son 24, ¿no es cierto? Más 2 son 26. ¿Sí? El primer numerito es 26. ¿Cómo fue que llegó ese resultado? Profe, ¿me podría explicar eso otra vez, por favor? 1 por 4, ¿Ya? más 2 por menos 1, ¿sí? Y más 3 por 8. ¿Sí? 4 menos 2 y 24 me da 26. Para llegar al segundo numerito acá, primera fila, segunda columna. Entonces sería 1, 10 y 0, 11. Esto me rayó. Voy a rayar el computador. Ahora, primera fila, tercera columna. Para que me dé el elemento acá. Esto sería 2, 12 y 0. ¿No es cierto? ¿Cuánto sería? 14. Y ahora, la primera fila con la última columna me da el de acá, ¿no es cierto?
Entonces sería 3 más 14 y más 3. ¿Serían? 20. 20. Para la segunda fila hacemos exactamente lo mismo. Segunda fila por la primera columna, después por la segunda columna, por la tercera columna y por la cuarta columna. ¿Sí? Entonces, la segunda fila por la primera columna, ¿cuánto me da? 16 menos 5 son 11, y 6 por 8 son 48. 48 más 11 son 59. 59. Segunda fila, segunda columna. 25. Para hacer 2. ¿Cuánto me da? 29. Muy bien. Adelantado. Esa por la tercera hora. 38. ¿Cuántos? 38. 38. Y esa por la última. ¿Cuánto? ¿Todos son más peludos? 53. Sí. ¿Sí? Bien. Esa es la multiplicación de matriz. Un poquito más complicado porque hay que hacer más cálculos, ¿no? ¿Sí? Hay que tener, ojo que acá hay que tener cuidado con la calculadora cuando haga los cálculos y todas esas cosas. Porque fíjense, generalmente vamos a trabajar con matriz de 3×3. ¿Sí? Me equivoco en uno de estos cálculos y obviamente me voy a equivocar en todo. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado ahí con la operación. Cuando revise el ejercicio, si hay un solo número malo, ¿lo va a considerar malo? O Todo malo, todo malo. o que el desarrollo Todo malo, está 0 bien? puntos. 0 puntos. No. Acá es súper fácil equivocarse. Si obviamente se equivoca en un número, o sea, yo veo que el procedimiento está bien. ¿Sí? Está grabado, ojo. Sí, pueden ahí reclamar. ¿Sí? Está bien el procedimiento, ¿ya? Pero se equivoca en un número, ¿ya? Y eso obviamente me arroja mal resultado. Va a tener casi todo bueno, ¿sí? O sea, si esa pregunta tiene 20 puntos, seguramente usted va a tener 17 o 18 puntos, ¿ya? Porque se equivocó no sé, en sumar, o a lo mejor usted vio que era un -1 y anotó 1, entonces al final sumó y con eso cambió todo lo demás. Pero el procedimiento es lo que me interesa, ¿cómo piensa? ¿Sí? ¿Sí? Porque los cálculos los hacen los computadores, así que yo sé que un computador es difícil de equivocar, ¿sí? Ahora, si un problema contextualizado, ¿sí? Y por ejemplo ustedes están resolviendo algo de una planta o algo así y tienen que ver cuánto hay que vender, ¿sí? O el precio, y eso me da algo que es negativo y usted le pone que es bueno, no se da cuenta que no puede ser algo, por ejemplo, no puedo vender una mitad de un zapato, por ejemplo, ¿cierto? O necesita 3 personas y media, ¿sí? Entonces eso usted también tiene que tener ahí el criterio que si va con contexto, obviamente eso tiene que dar con resultados exactos. Entonces obviamente me equivoqué en algo. Entonces ese criterio también tienen que ustedes también tenerlo y también lo evalúen. ¿Sí? ¿Está grabado?